Ernesto Solano siempre ha sido Banda Maguey y Banda Maguey siempre va a ser Ernesto Solano. ¿Qué voy a hacer si María se fue? ¿Quién fuera la luna? Ernesto Solano, un hombre que por años estuvo ligado a la música y el éxito, pero también al escándalo, la traición y la cárcel. Su historia no es cualquier historia. Es una de esas que te deja con la boca abierta, llena de giros inesperados, momentos de gloria y caídas estrepitosas. Nunca pasas por eso y ya de que te lleven esposado y que agáchate y que... Y ahora, para romper el silencio, él mismo está dispuesto a hablar. Ernesto Solano siempre ha sido y siempre será Ernesto Solano, pero ni siquiera eso lo salvó del destino que lo esperaba. Hoy, los abogados están en acción y, como dice el dicho, el que la hace, la paga. El conflicto se volvió irreconciliable, y aquellos que alguna vez compartieron escenario hoy ni siquiera pueden verse en pintura. Ya están los abogados trabajando, y bueno, como dice el dicho, el que debe se paga, ¿no? Pero la vida tiene sus propias reglas. Nada es eterno, y ahora estamos del otro lado de la historia, una historia tan turbia como dolorosa. Hoy, a pedido de ustedes, hablaremos de la vida y trayectoria del cantante Ernesto Solano, vocalista del grupo Maguey. Desde sus humildes inicios hasta su ascenso a la fama, pasando por su etapa como maestro, los conflictos que marcaron su vida y los motivos que lo llevaron a prisión. ¿Qué fue de él después de todo esto? ¿Cómo logró salir del infierno en el que se encontraba? Te contamos cada detalle, pero antes, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones, porque esta historia está llena de revelaciones impactantes que no te puedes perder. Nací en Jalisco, tierra del tequila y la música regional. Desde pequeño, supe que la música era mi destino. Mi familia siempre estuvo rodeada de músicos, y aunque al principio no tuve mucha proyección, mi pasión y mi voz me empujaban a seguir adelante. Mis primeros años los pasé en un grupo versátil, cantando en todo tipo de eventos, incluso en la sierra. Fue en uno de esos lugares donde un representante me escuchó y me ofreció una oportunidad. Me habló de un contacto en Villa Corona, alguien que supuestamente podría ayudarme a cumplir mi sueño de cantar con Banda Machos. Con la ilusión a flor de piel, fui hasta allá, pero al llegar nadie conocía a la persona que me había contratado. Me quedé en shock. ¿Había sido engañado? No lo sé, pero en vez de darme la vuelta, decidí aprovechar la oportunidad y demostrar mi talento. Antes de cantar, me preguntaron por mis influencias y mencioné a Luis Miguel, Cristian Castro y Ricardo Montaner. Pero en ese mundo, esas referencias no significaban mucho. Lo que querían era alguien con fuerza para la banda, y yo estaba dispuesto a darles lo que buscaban. Así comenzó mi historia en el regional mexicano, con una carrera llena de altibajos, éxitos y tropiezos, pero sobre todo con un destino que nadie hubiera imaginado. Después de mi presentación, me despedí. En ese momento, mi prioridad era encontrar al representante que me había prometido apoyo. Sin embargo, los integrantes de Banda Machos me ofrecieron quedarme para grabar algunas canciones en el estudio. A pesar de la tentación, tenía un compromiso con mi grupo versátil, así que no pude quedarme. Aún así, logré cantar en un ensayo con ellos, interpretando la cumbia torera y Tu mirada de atardecer. Me dijeron que más adelante me contactarían, y así fue. Mi paso por el grupo versátil me sirvió para perfeccionar mi técnica vocal y prepararme para algo más grande. El destino tenía otros planes para mí. Sin imaginarlo, pronto me convertiría en la voz principal de la Banda M, una agrupación fundada en 1991 por Fernando Guardado. Cuando entré, la banda ya tenía estructura, pero le faltaba ese algo especial para sobresalir. Con mi voz y mi estilo, logramos conquistar a México y a Estados Unidos. Las canciones hablaban de amor, desamor y fiesta, con letras pegajosas y ritmos bailables que hicieron historia en la tecnobanda y la quebradita. Fue una época dorada, inolvidable. Durante años, fui el rostro y la voz de la Banda Maguey. Para muchos, esa fue la mejor etapa del grupo. Pero como pasa en toda historia de éxito, la fama y el dinero empezaron a traer problemas. En 2008, después de tanto tiempo juntos, la relación se fracturó. Las diferencias se volvieron irreconciliables y tomé la difícil decisión de separarme de la banda. A pesar de todo, creí que mi legado seguiría intacto. Como tenía un 10% de las acciones de la banda, pensé que podía continuar mi camino como Ernesto Solano Maguey, manteniendo ese vínculo con mi historia. Pero no todos lo vieron con buenos ojos.
Mis antiguos compañeros no tardaron en convertirse en mis peores enemigos. Me acusaron de usar indebidamente el nombre y la imagen del grupo. Yo, por mi parte, reclamaba algo que me correspondía, nunca me pagaron la liquidación que merecía. Me ofrecieron vender mis acciones, pero lo que pedían a cambio no era justo. Pedí $5 millones y ellos no estaban dispuestos a pagarlos. Lo que al principio parecía una nueva etapa en mi carrera, se convirtió en una batalla legal sin cuartel. Sin imaginarlo, estaba a punto de enfrentar el momento más difícil de mi vida. ¿Estuviste en la cárcel? Sí, estuve en la cárcel 8 meses. ¿Ellos te metieron en la cárcel? ¿Por usar el nombre de Maguey? Por usar el nombre de Maguey. Era junio de 2011. Aquella noche me presenté en Ocotlán, Jalisco, en el cierre de campaña de un evento político. Todo transcurrió con normalidad. Canté, conviví con la gente, firmé autógrafos, me tomé fotos, lo de siempre. Cuando terminó, subí al autobús y le pedí al conductor que arrancara de inmediato. Teníamos que llegar a Puerto Vallarta para la siguiente presentación. Para mí, era una noche más. Pero, al tomar la carretera, las luces de una patrulla iluminaron el camino. Me pregunté qué estaba pasando. El autobús se detuvo y, sin darle demasiada importancia, envié a mi hermano y a mi primo a ver qué ocurría. Mientras tanto, yo seguía comiendo un hot dog, sin imaginar que en unos minutos mi vida daría un giro inesperado. De repente, varias personas armadas subieron al autobús y preguntaron por mí. Me mantuve tranquilo, cooperé en todo momento, pero me pidieron que bajara. En ese momento, pensé que era un simple retén de rutina. Sin embargo, la sorpresa llegó cuando me esposaron y me informaron que tenía una orden de presentación. En cuestión de minutos, pasé de ser un artista en gira a estar dentro de una camioneta policial, sin saber a dónde me llevaban ni de qué se me acusaba. Te pasan cosas y tú te preguntas por qué a mí no, o por qué yo, y a veces hasta le quieres reclamar a Dios por qué te están pasando tantas cosas que no son tan... Cuando llegamos al reclusorio, el miedo comenzó a invadirme. Los policías me advirtieron que mencionarían mi fama para que los internos tuvieran consideraciones conmigo. Intenté mantener la calma, pero la incertidumbre pesaba demasiado. Al día siguiente, me llevaron a audiencia, vestido con un traje naranja y esposado. En ese momento, entendí que aquello no era un mal sueño, era mi nueva realidad. Cuando el juez dictó auto de formal prisión, la desesperación me golpeó de lleno. Una sorpresa, nadie nos esperábamos pues no sé cómo se le puede decir, ¿no? Golpe por la espalda o puñalada trapera. No tenía derecho a fianza. Me acusaban de falsificación de marca registrada y otros delitos que ni siquiera comprendía. Vi fotos de mis conciertos presentadas como pruebas en mi contra y entonces me di cuenta, todo estaba relacionado con el conflicto que había tenido con mis excompañeros de banda Maguey. El problema, según mi versión, comenzó cuando los empresarios que organizaban mis eventos promocionaban los conciertos como Ernesto Solano y su banda Maguey o cantante de banda Maguey, sin que yo lo hubiera autorizado. Nunca quise usar el nombre de la banda indebidamente, pero esa publicidad creada por terceros me metió en una batalla legal que terminó quitándome un año de mi vida. Pasé meses en shock, sin asimilar lo que estaba pasando. Yo sabía que había comprado legalmente el nombre por $7,000, pero mis excompañeros orquestaron todo para hundirme. Lo que empezó como una disputa terminó en un enfrentamiento legal que me costó mi libertad y marcó para siempre mi carrera musical. Que no tenía derecho a fianza, que porque era un delito federal. Entonces ya todo estaba bien tejido y bien cuadrado. Las pruebas en mi contra se fueron acumulando y, finalmente, en 2012, el día llegó. Mientras amenizaba un concierto en Ocotlán, las autoridades intervinieron. Me arrestaron y me trasladaron al penal de máxima seguridad del Altiplano, en Almoloya de Juárez. Nada me preparó para ese momento. Esposado, obligado a agacharme, despojado de mi ropa para ser revisado, hay que saber sobrellevarlo, me repetía a mí mismo, pero la incertidumbre me consumía. Mientras tanto, los rumores explotaban en los medios. El representante de banda Maguey decía que, como mi carrera solista no despegó, intenté usar el nombre de la banda para atraer público. Pero yo lo negaba rotundamente. Mis discos y sencillos, como Se te olvidó, Soy yo y Lo que son las cosas, fueron bien recibidos. En realidad, fue la propia banda Maguey la que perdió popularidad tras mi salida, y eso, estoy seguro, generó resentimientos en mi contra. Mi llegada al penal fue un impacto brutal. Durante la revisión, una de las custodias me dio un consejo que sonaba más a advertencia. Si alguien me preguntaba quién era,
debía decir que era primo de una guardia llamada Gema, así me enviarían a una celda más tranquila. Es primo de Gema, empezaron a decir los internos y, al parecer, eso me salvó de muchos problemas. El encierro en una celda diminuta, sin ver la luz del sol durante 2 largos meses, fue una experiencia aterradora para Solano. En su mente solo había una pregunta: ¿por qué estoy aquí? Desde la pequeña ventana de su celda, observaba a los pájaros volar y deseaba con todo su ser poder ser uno de ellos, escapar de aquel infierno. Cuando por fin le permitieron salir al patio, lo hizo con temor. A su alrededor, los reos eran muchos, y varios de ellos no parecían nada amistosos. Una de las primeras recomendaciones que le dieron las autoridades fue que, si alguien le preguntaba por qué estaba preso, respondiera que había robado en un Oxxo. Di que robaste en un Oxxo, le dijeron, con la esperanza de que esta historia le otorgara algo de protección frente a los internos más violentos. El frío en el penal era insoportable, le calaba hasta los huesos y le dificultaba hablar. Dormía con la ropa puesta, con los tenis puestos, temeroso de lo que podría ocurrir en la noche. A los 2 días, un interno llamado Abel lo reconoció y, al saber quién era, le pidió que tocara algunas canciones con su guitarra. Desde ese momento, le prometió que nadie lo tocaría. A pesar de esa relativa protección, las condiciones en la cárcel eran durísimas. La celda, de apenas unos pocos metros, tenía 4 literas ocupadas por 25 personas, por lo que él tuvo que dormir en el suelo. Las letrinas eran su único lugar para hacer sus necesidades, y las cucarachas se convirtieron en una presencia constante en su vida diaria. 8 meses después, finalmente recuperó su libertad. 8 meses parece que pasaron años. Pero gracias a Dios, ya estamos afuera, renovados y con ganas de seguir adelante, expresó al salir. Ese tiempo en prisión lo dejó marcado para siempre, pero también le dio una nueva perspectiva sobre la vida y la justicia. Al principio, la cárcel fue un auténtico tormento para el cantante. Pasaba los días completamente confundido, sin entender cómo había llegado ahí. Me despertaba y pensaba, esto no puede ser real, esto tiene que ser una pesadilla, confesaba. Mientras otros presos recibían visitas de sus familias, él solo pensaba en sus padres, los únicos con quienes tenía una conexión cercana. Estuve 3 meses en shock, como un zombi, no entendía lo que estaba pasando, recordaba. Sin embargo, su tiempo en prisión comenzó a tomar un giro inesperado. Un día conoció a la abuela de un compañero de celda, quien al verlo solo y sin visitas, decidió ayudarlo. La mujer lo trató como a un miembro más de su familia, y aprovechando sus visitas semanales a su nieto, organizó todo para llevarle comida. Cada semana visito a mi nieto Chucho, y si dices que eres su hermano, puedo traerte comida también, le dijo. Los sábados se convirtieron en un pequeño respiro para él. Eran días especiales en los que podía bañarse, arreglarse y sentir un poco de normalidad. Mientras tanto, su prima Noemí le enviaba dinero para que la abuela pudiera ayudarlo con lo necesario. Pero la ayuda de la mujer no se limitó a la comida. También lo presentó con el subdirector del penal, quien simpatizó con él e incluso le llevó algunos discos suyos. «Mijo, ¿tienes un disquito? Tráeselo», le dijo en una ocasión, lo que hizo más llevadera su estancia en prisión. Durante su tiempo encarcelado, solo 2 de sus hijas lograron comunicarse con él, gracias a un teléfono clandestino proporcionado por un interno. Sin embargo, nunca les reveló su ubicación ni las condiciones en las que vivía. Fue su hija mayor, de 21 años, quien se enteró de la situación por los medios de comunicación y les explicó a sus abuelos lo que sucedía. A pesar de ello, Solano prefirió que sus hijas no lo vieran en ese estado tan devastador. Las únicas visitas que recibió fueron las de su hermano Gerardo y un primo. Con el paso del tiempo, la percepción que los demás reclusos tenían de él cambió. Algunos le pedían que les escribiera canciones para sus esposas o novias a cambio de jugos y botanas. Incluso, le pedían que cantara las mañanitas por teléfono para sus seres queridos en sus cumpleaños. Me traían hojas de colores y me decían, escríbeme algo bonito para mi mujer, recordó. Fue entonces cuando la situación dentro del penal empezó a mejorar para él. Tenía acceso a televisión, videos y hasta hacían palomitas en su celda. El tema legal seguía sin resolverse y la situación parecía empeorar. Fueron muchos los abogados que se acercaron ofreciéndome ayuda, pero no todos tenían buenas intenciones. La mayoría solo quería aprovecharse de lo que me estaba pasando. Un día, un abogado nuevo llegó a mi celda. Al ver un póster mío pegado en la pared, se mostró interesado en mi caso. Incluso, algunos compañeros me vendieron discos a él por 50 pesos.
Cuando el abogado empezó a revisar mi expediente, su reacción fue clara: nadie te está defendiendo, me dijo. Fue en ese momento que entendí la magnitud de lo que había pasado. Había pagado por una defensa, pero, en realidad, nadie había hecho nada por mí. Fue entonces cuando me sugirió que negociara directamente con la banda Maguey. Hasta ese momento, no había enfrentado un juicio formal, lo que significaba que aún podía llegar a un acuerdo y salir en libertad. Te recomiendo que hables con el abogado de la banda y negocies directamente con él, me aconsejó. Me dijeron que la clave para solucionar mi situación era encontrar a un abogado que pudiera negociar, sin importar si era bueno o no. Ernesto, desde el principio estuviste mal defendido, me dijeron. Si me hubieras consultado antes, habría sido distinto. Finalmente, en febrero de 2013, después de 8 largos meses, recuperé mi libertad. Me liberaron ya cuando había oscurecido, y el abogado vino a recogerme para llevarme con unas sobrinas en Guadalajara. Al final, mi libertad fue posible gracias a que la banda Maguey decidió perdonarme y retirar la querella. No había sentencia en mi contra, pero si no fuera por ese abogado que apareció en mi celda, habría tenido que enfrentar un juicio que me habría costado hasta 7 años tras las rejas. Con solo 10 pesos en el bolsillo, pero con el corazón lleno de alegría, salí de la cárcel. Durante todo ese tiempo, prácticamente me defendí solo. Fue gracias a ese abogado, mi ángel de la guarda, que pude alcanzar lo que más anhelaba, mi libertad. Mientras estaba en prisión, firmé un acuerdo con la banda Maguey. Esa noche te vas, me dijeron, pero no lo podía creer. ¿Cómo es posible?, pregunté. Pero al día siguiente, la promesa se cumplió. Una joven, presidenta del club de fans de la banda, vino a buscarme, y algunos compañeros de prisión me regalaron ropa para que pudiera salir con algo de dignidad. Les pedí que me llevaran a la terminal de autobuses, desde donde partí rumbo a Guadalajara para reunirme con mi sobrina. Aunque los momentos difíciles me marcaron, mi pasión por la música nunca se apagó. Apenas recuperé mi libertad, retomé mi carrera y volví a los escenarios, cantando en eventos tanto en México como en Estados Unidos. Mi encarcelamiento dejó una huella en mi reputación y representó un reto en mi carrera, pero estaba decidido a seguir adelante. De aquí para adelante, me dije a mí mismo, se cierra un capítulo y se abre otro. Aquí está mi disco, y lo voy a seguir promocionando. Y así fue como volví a los escenarios. Aunque no recuperé la misma fama que tenía en mis días con la banda Maguey, continué cantando en eventos privados y en conciertos de música regional mexicana. Mi presencia en los medios ya no era la misma, pero mi amor por la música me mantuvo firme, superando cada obstáculo que se me presentaba. En 2021, decidí pedirle a los integrantes de la banda que dejaran de interpretar mis canciones, ya que yo había compuesto muchos de los éxitos que la banda había cantado. Sin embargo, mi solicitud fue ignorada. Entonces, tomé una decisión radical: volver a usar el nombre de la banda que me hizo famoso. Así que me presenté como Ernesto Solano, la voz original de Banda Maguey, y continué haciendo lo que más amo, cantar. Para 2023, ya estaba liderando presentaciones con un grupo que usaba el nombre de Banda Maguey. Uno de los shows más destacados fue en la Feria de la Pitaya en Jalpa, Zacatecas, donde interpreté los temas que me hicieron famoso. El público me recibió con los brazos abiertos, y pude conquistarles nuevamente con mi voz inconfundible. A pesar de todo lo que he vivido, la música sigue siendo mi mayor fortaleza. Con mi energía intacta y más pasión que nunca, sigo compartiendo contenido en mi canal oficial de YouTube, donde promuevo mis nuevas producciones y muestro videos de mis actuaciones en vivo. A pesar de todas las tormentas que enfrenté, la música sigue siendo mi refugio, y es mi forma de agradecerle a mi público querido. Mi historia me ha enseñado que el tiempo es oro y hay que aprovecharlo al máximo, porque cada momento cuenta.